Vamos entonces al primer paso, vamos a orar. Oremos. Dios grande y fiel, te damos gloria y honra, Señor, para que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, ayudándonos a entender lo que hiciste, lo que nos está narrando Juan, Señor, cuando despejaste el templo. Y que hoy también tus palabras en la profecía, en el libro de Zacarías, llene nuestro entendimiento y conocimiento para entender tu voluntad y los planes que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Daniela, despierte. Dormida. ¿Listo? Alemão no se ve nada. Parece que estuviera en el Chocó. Ah, bueno. Y ahí está Daniela. Daniela está hoy ahí. Ya la vimos. Está en pijama. Muy bien, listo. Entonces ustedes ya hicieron la tarea, leyeron el texto, pusieron las ideas principales, ¿cierto? Y resumen. Voy a hacer un repasito de más o menos cómo estaban divididas las ideas. Recordemos una cosa. Entender las ideas o saber colocar las ideas no quiere decir que yo tenga que entender lo que está sucediendo ahí. Me explico. Yo sé que esto es una idea, que no entienda lo que esté diciendo ahí es otra cosa, pero sé que aquí hay una idea. Eso pasa el día de hoy, porque estamos hablando de una profecía. Ahorita voy a tratar de explicarles algunas cositas, pero sé que de pronto no es muy fácil de entender. Entonces, la primera idea la vemos desde el versículo 1 al versículo 5, ¿cierto? Que es la pelea que viene a hacer el Señor. No sé, esto le puso la batalla o la pelea, ¿cierto? Del 1 al 5. Después viene del 6 al 9. Hay otra idea que son las señales naturales, ¿cierto? Que en la naturaleza van a haber unas señales de lo que nos está, de lo que va a ocurrir. De pronto algunos pueden haber tenido del 6 al 8 y dejar el 9 solito, no hay problema, pero el 9 va como ligado a todo ese bloque, lo podemos dejar ahí pegadito del versículo 8 en esa segunda idea. La tercera idea dice que Jerusalén será levantada, el versículo 10 y 11, ¿cierto? Lo que va a pasar con Jerusalén. Luego el versículo 12 al 19, ya es una idea más larguita, nos está hablando el envío de la plaga o el castigo del Señor hacia las naciones. Y después termina el 20 y el 22 diciendo que en aquel día el Señor consagrará, ¿cierto?, su templo. Entonces, podemos haber puesto el día de la consagración o el día de la santificación. Entonces, ¿vamos bien ahí? ¿Vamos bien ahí o alguna pregunta hasta el momento? ¿Vamos bien? Ahora, en el resumen, ya como hemos compartido en otros días, recuerden que tenemos que tratar de unir todas estas ideas y verá que así vamos entendiendo. Entonces dice, el título general de todo dice, el Señor gobernará la tierra. Según la Nueva Traducción Viviente, ponen este título. Entonces está hablando de cómo el Señor va a gobernar la tierra, ¿cierto? Y va a tener varios pasos. Entonces ahí donde hacemos el resumen. El Señor viene a juzgar la tierra, ¿cierto?
va a permitir que Jerusalén pase, sea tomada, ¿cierto? Que Jerusalén sea tomada, va a pasar por un proceso difícil, Él lo va a permitir, pero después el Señor la va a salvar y va a mostrar, y el Señor va a mostrar su poder con unas señales naturales que todo el mundo verá, y en aquel tiempo el Señor pide ser adorado, el Señor pide ser adorado para luego enviar una plaga sobre el mundo o las naciones y va a santificar su templo o va a santificar su adoración. O Judá será consagrada al Señor, o la consagración. ¿Vamos bien? Más o menos ahí los resúmenes. Entonces mire que el texto tiene un proceso, ¿cierto? Tiene un proceso. Para que compartamos ahí lo del día 4, qué es lo que entendemos. Entonces, obviamente estamos ante una profecía, ¿cierto? Que no vamos a entrar en detalles qué es cada cosita porque nos volvemos locos, ¿cierto? Porque recuerden que este es un acercamiento devocional, pero sí podemos como tomar las ideas para entender un poquito lo que nos está queriendo decir. Entonces está diciendo que Jerusalén va a pasar por un periodo difícil. Eso es lo que estamos entendiendo acá. Jerusalén va a pasar por un tiempo difícil, muy difícil. Mire, la ciudad será tomada, las casas saqueadas, las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada a cautiverio al resto, ¿cierto? Dejarán entre las ruinas de la ciudad. O sea, le va a pasar algo terrible a Jerusalén. Entonces, obviamente, la pregunta va a ser, ¿ya pasó o no ha pasado? Eso no nos corresponde a nosotros responderlo. Pero ahorita sí podemos mirar que hay algunas pistas que nos dejan ver si ha pasado o no ha pasado. Si miramos el versículo 5 al final, mire que nos da la pista si esto ya pasó o no pasó. Ustedes subirán por este valle porque llegará hasta Asal, así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. Ahí nos dan una buena pista. ¿Por qué? Porque sabemos que el día que el Señor ha de venir con sus santos a juzgar va a ser la segunda venida de Cristo. Entonces, si esto nos está diciendo que entonces estas cosas o ya pasaron en su tiempo, o están pasando, o van a pasar, o tenemos todo este tiempo hasta la venida del Señor para que estas cosas le estén sucediendo a su pueblo. Recordemos que aquí está hablando de Israel, pero cuando Cristo viene y muere por nosotros, nos hace sus hijos. A hoy, cuando leemos las promesas, muchas de las promesas, cuando son a Israel a futuro, también nosotros estamos entrando ahí. Hay promesas que fueron para Israel en su tiempo y ya se cumplieron y listo, ¿cierto? Por ejemplo, la promesa de Israel de la tierra prometida, eso ya pasó, ¿cierto? Ya se cumplió, el Señor les dio la tierra prometida. Eso fue una promesa para ellos en su momento. Pero cuando habla de su pueblo, de Israel, a futuro, ahí ya entra el pueblo de Israel, entramos nosotros todos los que creamos en Cristo Jesús. Esas promesas son para nosotros. Así que no podemos tampoco decir, ay, eso al menos, esas cosas tan horribles que van a pasar al menos no son para nosotros y no para ellos. No, es que ellos somos nosotros. O sea que nosotros también caemos ahí. No como anoche que vi unas noticias, una entrevista a un pastor en Estados Unidos
que no está haciendo caso a la cuarentena y está haciendo sus cultos, sus reuniones, diciendo que el Señor los protege a ellos, que a ellos no les va a pasar nada. Y leyó unos textos bíblicos donde hablan de cuando Dios le daba promesas a Israel de protección en las guerras y en las batallas, que el Señor les decía, a ustedes no les va a pasar nada, y utilizan esos textos para decir que es que el coronavirus no los va a coger a ellos. Eso es una falsa doctrina, eso es un falso profeta. Espere que le empiece a morir la gente allá en la iglesia, entonces, ¿qué va a decir ahora? Ah, es que ellos están en pecado, o cualquier barbaridad sí tiene que sacar. Esto nos va a pasar a nosotros también. Dice que la primera fase difícil va a ser para su pueblo, para nosotros, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué entendemos ahí? Que antes de que el Señor venga, todo esto se va a cumplir. Si está pasando, si ya pasó, si va a pasar, no nos corresponde a nosotros juzgarlo ni ponernos a inventar si ya pasó o no pasó. Lo que sí sabemos es que está en ese tiempo de antes de que el Señor venga, porque el versículo 5 al final nos está dando esa clave. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. Y eso sabemos que lo repite Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, esa sí estamos seguros cuándo va a pasar, cuando el Señor venga, que obviamente tampoco sabemos cuándo va a ser. Eso entendemos en esa primera parte. En la segunda dice que van a haber unas señales naturales, que el Señor lo repite en Mateo 24, el sol, el sol se va a oscurecer, la luna esto, los días van a ser, no van a tener ni día ni noche, entonces el Señor vuelve y repite esta profecía. ¿Qué nos quiere decir eso? Que eso no ha pasado, que eso va a pasar. ¿Cuándo? Antes de que Él venga. ¿Nos va a tocar a nosotros? No lo sabemos. Pablo lo estaba esperando. Pablo, hace más de 2000 años. Entonces, esto no ha pasado, ¿cierto? Pero sí hay algo muy importante aquí, que es el versículo 9. Dice, el Señor será rey sobre toda la tierra, en aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Hay que tener eso presente. Esa puede ser la perla del día de hoy. Dice que todo esto pasa y el Señor permite, que alguien dice, ¿y el Señor por qué permite que a sus hijos le pase esto? ¿Cierto? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué el Señor va a tener esas señales naturales? Porque esto dice, para que aprendamos a adorar al Señor. Eso es lo que nos está dando a entender aquí esa segunda idea. Para que el Señor sea adorado. Y luego viene entonces en la tercera idea, ¿cierto? Que es el envío de la plaga. Pero este envío de la plaga ya no va a ser para sus hijos, sino para el mundo que no conoce del Señor. Primero va a exhortar a sus hijos, venga, recuerden quién soy yo, ¿cierto? Recuerden quién es el Señor. Tenga para que aprendan. Ellos van a reconocer a Dios para que Él sea adorado. Y después le va a decir a los incrédulos, y ustedes también. ¿Por qué para ellos también? Porque ellos también son creación de Dios. Todos los seres humanos somos creación de Dios. Entonces, no, es que yo no creo en Dios, yo soy ateo, yo por eso no tengo que adorarlo. No, venga, yo le digo que sí tiene que hacerlo. Y va a mandar entonces esta plaga, mire donde está diciendo, el 16 nos da esa clave, ¿para quién es? A fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga, subirán a Jerusalén cada año para adorar al rey. Los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga. Entonces está hablando de quiénes, de los incrédulos, de los enemigos de Dios, de los enemigos de los hijos de Dios, que son los enemigos de Dios. A ellos el Señor también les va a mandar una plaga que está diciendo, y los que queden vivos, los que medio sobrevivan, ¿cierto? Medio sobrevivan. Los que medio sobrevivan, entonces van a estar ahí.
Correcto. Eso es para los enemigos. ¿Y cuál es la función? La función para ellos, para que aprendan a adorar al rey. ¿Cierto? Para que aprendan a adorar al rey de los ejércitos. Bueno, y luego ahí entendemos esto, que la plaga es para que ellos aprendan a adorar al Señor. Miren el versículo 17. Toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, ahora lo va a castigar peor. No le va a mandar lluvia. No le va a mandar la lluvia. ¿Ah? Imagínense. Eso sí es un castigo del Señor. Por eso algunos dicen que el Señor nos está castigando con ese virus y esto. Vea, si el Señor nos quisiera castigar, lo del coronavirus es una cosa mínima de lo que Dios podría hacer si quisiera castigarnos. Entonces imagina donde deje de llover 3 meses. ¿Qué pasaría en el mundo entero? Donde deje de llover 3 meses. ¿Ah? Eso sí es un castigo del Señor. Eso sí es un castigo del Señor. En aquel tiempo el Señor castigaba así. Bueno, eso era un paréntesis de ahora, de esto que la gente de ahora, los cristianos, no saben ni qué decir con lo que está pasando. Y después viene la última parte, que es la que conecta el texto. Voy a mirar aquí una cosita que nos está diciendo el hermano Osvaldo. La versión Reina Valera no está el versículo 22, pero vamos a mirar si está en la misma idea. Jeremías, Zacarías. Vamos a ver qué es lo que pasa con el versículo 20. El versículo 22. Para que vamos despejando las dudas. Bueno, la Reina Valera solo trae hasta el versículo 21. Bueno, es que en realidad es hasta el versículo 21. Que no hay 22. ¿De dónde sacamos que era hasta el 22? Fui yo. Es que esta mañana le dije a alguien que meditara el texto, entonces no sé si lo escribí mal en los textos o la persona que me lo dictó mal. Entonces, no, Osvaldo, es hasta el 21. Pastor, está mal en la tirilla inclusive. Bueno, entonces me equivoqué yo ahí. 21, sí, ves que 22 no existe. Listo. Entonces, es hasta el 21. La última idea, ¿cierto? La última idea es la que tiene que ver con el enlace al texto de Juan, ¿cierto? Si lo entendimos. Y es que después de que el Señor va a hacer esto, ¿qué va a hacer? Va a llevar a Israel a que aprenda a adorarlo. La clave de este texto, mire que esta es la adoración a Dios. ¿Y cómo aprende Israel a adorarlo? Le toca dejar que le pasen esas cosas. Ni siquiera él se las va a mandar, ¿cierto? Cuando tus posesiones, atención, viene el día del Señor, cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti, reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén, ¿cierto? Entonces Dios va a permitir que le pase esto a sus hijos, pero es para que ellos aprendan a ir a buscar al Señor, a adorarlo, ¿cierto? A adorarlo. Qué bueno que para muchos todo esto que está pasando los lleve a buscar al Señor. Súper bueno, ¿cierto? Súper bueno. Pero eso no quiere decir que es el Señor el que está mandando esto. Tampoco me afirmo de que no lo está haciendo o sí. Ni para un lado ni para el otro. Hay que guardar silencio. ¿Cierto?
Porque si uno dice, el Señor no lo está mandando, ah, bueno, entonces el Señor no es. Pero es que tampoco nadie puede afirmar que no sea el Señor, ¿cierto? Pero yo tampoco puedo afirmar que es el Señor. Entonces ni lo uno ni lo otro. No, hay que guardar silencio, ¿cierto? Silencio. Lleva al pueblo de Israel para que aprenda a adorarlo. Y después coge a quienes, a los incrédulos, a los enemigos de Israel, para que aprendan a adorarlo. Y al final les está diciendo cómo lo debemos de aprender a adorar. Y ahí entonces es cuando dice el versículo 20 al final, en aquel día hasta en los cascabeles del arnés de los caballos se inscribirán estas palabras: Santo para el Señor, ¿cierto? Las ollas de cocina en el templo del Señor serán tan sagradas como los tazones que se usan al lado del altar. De hecho, toda olla de cocina en Jerusalén y de Judá será consagrada al Señor de los ejércitos celestiales. Todo el que venga a adorar tendrá plena libertad de usar cualquiera de estas ollas para cocinar sus sacrificios. En aquel día no habrá más comerciantes en el templo del Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, hay una palabra que yo los invito, no vayamos a hacer, que es muy común en los cristianos, que es la alegorizar el texto y decir, las ollas somos nosotros. No, ahí no está diciendo que las ollas somos nosotros. Las ollas es esto, no. Vean, a Flor ya está riendo, ya la... Ah, sí, la loca. Ahí no está diciendo eso, no alegoricemos el texto, ¿cierto? Pero es que el Señor dice que el templo del Espíritu Santo somos nosotros, entonces las ollas aquí no, porque aquí algo está claro, dice que Él va a convertir estas vasijas sagradas para que las personas lleven sus sacrificios ante el altar, ¿cierto? Y la clave está al final, ya no habrá más comerciantes en el templo del Señor. Ah, entonces ahí entendemos un poquito el enojo del Señor al sacar los comerciantes del templo. Dice el Señor que en este tiempo, en aquel tiempo, Él va a consagrar para que las personas aprendan a hacer sus sacrificios, ¿cierto? Sus sacrificios. Y ya no se necesitarán más comerciantes. ¿Qué era lo que estaba pasando en Juan cuando el Señor va y despeja el templo? ¿Cuál era el problema? El Señor no está en contra del comercio, sí es cierto, obviamente. Lo que estaba pasando con el comercio de los sacrificios, ese sí era el problema, que se estaba perdiendo la intención real de ir a llevar el sacrificio al Señor. Les pongo un ejemplo claro. Hay cristianos que piensan que si no diezman, el Señor los va a castigar. Eso es una mala interpretación del diezmo. Ay, no, es que donde no diezmemos, el Señor este mes no nos va a bendecir. Yo no puedo decir que yo estoy diezmando para que el Señor me bendiga. O sea, estoy comprando una bendición. No, ¿cierto? El diezmo es una obediencia. Es una obediencia. Lo mismo estaba pasando con esto. Que la forma en que el Señor pone los sacrificios, miren qué dice. Primero, de acuerdo a la economía de cada familia. El Señor nunca le exige, tienen que llevar un toro, tienen que llevar esto. Dice, no, de acuerdo a lo que cada familia haga. El que hace cebolla, su ofrenda será de cebollas. El que pesca, su ofrenda será de pescado. El que él tiene ganado, pues su ofrenda será de ganado, y sucesivamente, de acuerdo a las capacidades de cada persona. Pero sí hay un requisito para todos. Dice, de lo mejor de lo que usted hace, eso es lo que le tiene que dar al Señor. Había que cuidar esa cosecha, había que cuidar ese animal, había que llevarlo con amor como una procesión al templo del Señor para ser entregado al Señor, ¿cierto? Al poner comerciantes, las personas solo llevaban monedas y compraban su sacrificio y listo. Se estaba perdiendo todo el sentido
de lo que tenía el sacrificio, porque era todos los días estar pendiente de eso que le pertenecía al Señor. Este es el borrego para el Señor. Ustedes le dan el mejor pasto, lo cuidaban, ¿cierto? No lo mandaban a comer a ciertos lugares peligrosos porque de pronto lo comía el lobo. Lo mismo con las cosechas. Esta es la hectárea de cosechas, pero este cuadrito es el que va a ser para el Señor. A ese le voy a echar más agua, a ese le voy a acercar, a ese le voy a fumigar más. Entonces, todos los días se estaba pensando en la adoración al Señor. Al cambiar eso por ir a comprar un sacrificio, mire lo que se perdía. La adoración diaria al Señor. Entonces, cuando el Señor vaya y ve todo este comercio, no es que esté bravo con el vendedor tal, ¿cierto? Está bravo es porque está esta práctica aquí en el templo. Entonces el enojo no es tanto con el comerciante, el enojo es con el pueblo de Israel que está permitiendo generar esto y se ha perdido la verdadera adoración a Dios, comprando el sacrificio y llevándolo. Como por ejemplo, una persona que no vive en santidad, que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios y piensa que por ir el domingo a la iglesia a comprar una vela y ponerla allá en el altar, entonces ya cumplió. O en el caso de la iglesia evangélica, se manejan mal toda la semana y el domingo vienen y como es Santa Cena, se pegan una chilladita ahí antes de cenar, se arrepienten y venga para acá la cena y no pasó nada. Se está perdiendo el sentido real de la adoración. Entonces, sí, sería muy bonito decir nosotros somos los tazones, pero es complicadito hacer esa alegoría ahí. Si vamos a ver lo que aprendimos ayer, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, el Señor nos dice ahora ustedes son el templo del Espíritu Santo, sí. Pero entonces ahí nos la pone más difícil, porque nosotros ya somos el templo, somos el lugar de santidad, de adoración a Dios las 24 horas. Las 24 horas, ¿cierto? Entonces ya no es el día del domingo, ya es todo el tiempo. Lo que hacemos el domingo es ir a celebrar juntos como hermanos que el Señor debe ser adorado. Pero no es el momento para adorarlo sin haberlo adorado toda la semana. Es el resultado de la adoración. Es como decir, la persona que se mata estudiando 5 años y al final hay unos grados, hay una boda, hay una fiesta, ¿cierto? Una celebración. El resultado es que quemado las pestañas por 5 años. Pero usted no puede hacer una fiesta de grado sin haberse graduado y sin haber estudiado. Y eso hacen muchos cristianos. Cada 8 días van a adorar al Señor, a celebrar ¿qué? Si en la semana no hiciste nada, si en la semana no te manejaste como era, ¿a qué va a ir al domingo a hacer qué? Entonces se la pasa todo el culto chillando. porque está, perdóname Señor, ¿cierto? Y esto y lo otro. El domingo no es para eso. El domingo es para celebrar, para ir a reconocer al Señor, ¿cierto? Entonces, por eso el enojo del Señor al quitar a los comerciantes. Y aquí en la profecía está, es que ya no se van a necesitar comerciantes. Y por eso el Señor empata eso con... El Señor, yo creo que cuando le dijeron, muéstranos una señal, dijo, esa era la pregunta que yo quería que me hiciera, para poder rematar aquí la enseñanza. Destruya ese templo, yo lo construyo en 3 días. Eso fue una cosa perfecta que le hayan preguntado al Señor eso. Porque claro, ya no hay necesidad de los comerciantes porque el Señor envía su Espíritu Santo y ya no necesitamos el templo para adorar al Señor. No quiere decir que entonces, ¿para qué iglesias? Porque vemos que más adelante el apóstol Pablo y otros nos están invitando, no dejen de congregarse, ¿cierto? Reúnanse en adorar, reúnanse como hermanos, pero ya no es el sentido de la adoración plena. La adoración plena es personal. Ya no se necesitan
sacrificios. Por eso en la iglesia cristiana ya no hacemos sacrificios, no matamos animales, ¿cierto? Ya no traemos esas ofrendas físicas. Ya es la adoración plena en nuestro corazón. Eso es lo que debemos de entender ahí del texto, ¿cierto? Ya para aplicarlo a nuestras vidas, ahora sí quiero escucharlos a ustedes, más o menos, ¿qué entendieron? Aunque Flor había puesto que somos vasijas en las manos del Señor. Somos las tazas que hemos sido purificadas. No. A ver, que ya para la aplicación a nuestra vida personal, ¿qué les dice el Señor? Levanten la manito, a ver, ¿quién quiere hablar? A ver, Vivi, muchas gracias. Pues yo lo que entiendo es que Él nos manda a que lo adoremos en todo momento. Eso. Muy bien, en todo tiempo, 24/7. Gracias, Vivi. ¿Quién más entendió algo? A ver, Alemán habló como pensativo, preocupado. ¿Le había quedado malo todo eso o qué? A ver, Flor, ¿qué está que se habla? A mí me quedó pesado este estudio hoy, ¿para qué le voy a decir mentiras? No, era complicadito, sino que si nos entrábamos a entender las profecías, nos embolatábamos, ¿cierto? Ajá. Nos embolatamos. Entonces, Pero sí tengo como, pues yo puse acá que cómo estoy yo de preparada para adorar al Señor. esa está muy buena. Cierto, hasta que Él venga. Eso. Y bueno, si hasta que él venga, lo tiró el chorro muy, muy, muy allá. ¿Cómo adorar al Señor en medio de esta cuarentena? Ahí encerraditos. ¿Cómo podemos adorar al Señor? Esa es la reflexión que estamos haciendo toda esta semana, ¿cierto? Y aquí es el sentido correcto. El enojo del Señor fue porque ellos no entendían el sacrificio de la adoración. Entonces, lo que tenemos que estar meditando toda esta semana es cómo debe ser el sacrificio de adoración. Hoy estamos diciendo cosas también muy, muy amplias. Vamos a llegar a los detalles el viernes, eso espero. ¿Cierto? Que debemos de adorarlo todo el día. Venga, pero ¿y eso cómo es? Y aquello, esos detalles los vamos a ir esclareciendo, pero los tenemos que tener en cuenta. A ver, Alemao. Pastor, el texto de hoy, yo estaba leyendo esos libros que usted nos regaló, ese de rendición, quebrantamiento y santidad. Ese de la rendición hacia Dios, con la voluntad me cayó, pues en el primer capítulo me habló con este texto y yo entendí que uno tiene que rendir la voluntad hacia Dios para poder adorar en verdad, porque pues en este texto entendí que es que uno adora con la vida de uno no adora con unos simples actos o unas simples cositas que uno hace, sino que uno adora con toda la vida, en todos los aspectos, en el trabajo, en el estudio, en el tiempo libre que uno tiene. A eso me llevó a reflexionar el texto de hoy. Ah, muy bien, muy bien. Eso. Se nos está adelantando un poquito la aplicación del viernes. Alexis, cuando acabe la cuarentena le va a mandar los libritos que Alemão está haciendo referencia. O yo hablo con Freddy. Usted no tiene que ir a trabajar. Freddy le tocó ir hoy. Usted no. Ah, bueno. O se los mando con Freddy si los puede hacer llegar. Ahora, Jennifer, para que los lea. Muy buenos los libros. Los que puedan pegarle otra repasadita ya a los libritos. ¿Se acuerdan de los que les dimos acá en la iglesia? Que son 3. De rendición. Amparo lo regaló. Rendición, quebrantamiento y santidad.
Eso, el que no los tenga me dice que yo tengo aquí más. ¿Vale? Si son regalados a ustedes, los 3 le valen 10.000. Y eso pues porque están en promoción. Y a ver, Jennifer nos quiere compartir algo. Pues yo lo entendí como que nosotros tenemos un Dios de amor, pero también un Dios misericordioso que al mismo tiempo está exigiendo un compromiso y obediencia de sus hijos. Es correcto. Y yo le anexaría ahí, Él exige obediencia de nosotros, ¿cierto? Y si no obedecemos, nos hace obedecer. Obedecemos, obedecemos. Es el chicharrón ahí. Obedecemos, obedecemos. Y aún para los incrédulos, es que, ustedes son ateos, no creen en mí, venga también, tenga para que lleve. O aprenden a reconocerme como Dios, o aprende, ¿cierto? El hermano Osvaldo nos quiere decir algo. Muy buenos días para todos. Pastor, pues esto me lleva a pensar en, aquí el Señor nos está llamando a la adoración, independientemente de la situación que estemos viviendo. El problema es que muchas veces nosotros esperamos a estar en una situación como esta para adorar, para buscar. Y esto me llevó al Salmo 34, cuando David escribe: alabaré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y cuando uno ve la referencia, ¿cierto?, delante del libro de Reyes, en donde uno se da cuenta que lo estaban persiguiendo para matarlo, y entonces él se tiene que esconder en una cueva, pero entonces él ahí nos está diciendo, sin importar lo que esté sucediendo afuera, es decir, afuera hay una realidad, pero mi relación con Dios me lleva a adorarlo en todo tiempo, independientemente de lo que suceda afuera, independiente de la realidad que yo estoy viviendo afuera. Y yo creo que el llamado aquí también, a través del profeta Zacarías, es que debemos adorar, ser unos adoradores, independientemente de lo que esté sucediendo afuera. Si estoy bien, adoro. Si estoy en problemas, adoro. Si estoy en una situación difícil, adoro. Y eso era lo que yo creo que el Señor me estaba pues diciendo en esta lectura del día de hoy. Gracias, pastor. Gracias, mi hermano. Muy bien, muy pertinente a lo que estamos viviendo. Y mire las consecuencias. Independientemente, como nos compartió el hermano Osvaldo, en todo momento debemos de adorarlo, ¿cierto? El problema es los que no aprenden la lección, que aún el Señor apretando para que aprendamos, no aprendemos. Para ellos viene la condenación. O sea, o aprendemos, ¿cierto? O aprendemos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún otro aporte. Ya hice el traslado al texto de ayer y vamos a ir encajando un poquito más, ¿cierto? Entonces, bueno, Dios les bendiga, gracias por estar, gracias por madrugar, porque sé que ustedes madrugan también a hacer el devocional antes para estar preparaditos, ¿cierto? Porque sé que si alguno no leyó el texto, estaba más perdido que un horrible, entonces yo sé que sacan el ratico. Si quieren profundizar un poquito más, por ahí hay varios comentarios sobre esto, pero les pido que si quieren profundizar en lo que nos corresponde, ¿cierto? Todo relacionado con los sacrificios y la adoración en el templo. Amén. Saludos para Mauricio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en calzoncillos? Milena iba a decir algo. Sí, pastor, es que estaba pensando si decirlo o no decirlo. Bueno, diga. Pero es que a mí me llama mucho la atención el versículo 16, porque yo todos estos días que llevo en cuarentena he estado repasando, leí el Apocalipsis, porque siento que hay muchas señales que nos dicen que ya estamos en los fines de los tiempos. De hecho, aquí hace alusión a los caballos, pues, que es uno de los sellos que habla del Apocalipsis. Y
Y he tenido una pregunta y es ¿por qué no celebramos algunas de las fiestas de los judíos? Por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos que hace mención en el versículo 16. Escuché a unos predicadores que hablaban sobre eso, que los cristianos habíamos perdido esas fiestas y que se debían practicar porque era el recordar pues cosas importantes de la fe y que el hecho de ser cristiano no nos hacía ajenos a esas fiestas. Entonces, ese predicador hablaba específicamente de que lo que no se debía practicar es la fiesta alusiva a los sacrificios, porque ya Jesucristo pues fue el sacrificio mayor, pero que la fiesta de los tabernáculos, la Pascua y otras fiestas sí era importante practicarlas. Entonces, sí quisiera saber frente a eso qué es. Y yo entendí el texto más que como, pues, muy bueno lo de la adoración, porque yo no lo había entendido así. Yo lo entendiera el estar preparados para estos momentos, los que estamos viviendo y los que vienen, porque cada vez van a ser más difíciles. Y el estar preparados, pues hoy aprendí con escucharlos a ustedes que es a través de la adoración. Yo había entendido que estar preparados era con la comunión a Dios, con Dios, estar muy, muy relacionados con Dios, estar orando, estar escuchando su voz, entendiendo sus propósitos, pero muy bueno lo de la adoración. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, voy a tratar de explicar un poquito por qué nosotros no hacemos estas fiestas. Para entender un poquito la mezcla que se da en el Nuevo Testamento entre los judíos y los nuevos creyentes, hay que leer todas las cartas que Pablo escribe porque Pablo está interesado en evangelizar a los judíos, ¿cierto? Hay gentiles que son evangelizados por Pablo, pero la meta de él es llevar a los judíos a que crean en el Mesías. Y en esa evangelización hay muchas discusiones que él tiene con los judíos por cosas de la ley, ¿cierto? Con cosas de la ley. Y en varias de estas discusiones, lo que Pablo les dice es, ustedes si quieren seguir viviendo bajo la ley y bajo sus fiestas y bajo toda la tradición judía, lo pueden hacer, síganlo haciendo. Pero no obliguen al gentil a hacer las cosas que ustedes hacen, porque ya no hay que hacerlas. Y ahí se incluyen las fiestas. El otro extremo al que podemos llegar, entonces no hagamos nada. Hay unas nuevas fiestas que el Señor puso. Y las fiestas o la celebración más grande que el Señor ha puesto son los sacramentos. La celebración de la Santa Cena, por ejemplo. Lo que pasa es que al Señor incorporar y al mandarnos su Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros, eso hay un abismo entre este suceso y la ley, ¿cierto? Por eso les dice, ustedes si quieren seguir viendo bajo la ley, háganlo y quieren. Pero ya hay una nueva ley, y esa ley era que el Espíritu Santo ya habitaría en nosotros y Él ya nos diría qué es lo bueno y qué es lo malo. Y dentro de esas costumbres, entonces caben las nuevas fiestas. Y la fiesta más grande es la celebración de la cena, ¿cierto? Y cualquier otra fiesta que nosotros queramos hacer para adorar al Señor es bienvenida. O sea, queda abierto el libro para que nosotros incluyamos celebraciones a Dios, siempre y cuando sean para su adoración. Entonces, sin darnos cuenta, mire que hay personas que hacen un concierto cristiano. Es una forma de adorar a Dios. Hay personas que hacen un banquete para invitar a las personas y adorar al Señor, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la cultura y a lo que cada uno hace, tenemos esa libertad de celebrar quién es el Señor, siempre y cuando esté bajo las órdenes que el Señor nos ha mandado y que el Espíritu Santo se supone que cada uno hace en nosotros. Entonces ya no estamos obligados a vivir bajo los parámetros de los judíos, pero no quiere decir que entonces no hagamos nada, que es el otro extremo. O la otra es inventar cosas que a veces
¿Qué pasa con estos inventos? Que al principio suenan muy bonitos, pero con el tiempo se convierten en idolatría pagana. Por ejemplo, la adoración a las imágenes que tiene la Iglesia Católica, si ustedes miran la historia del cristianismo atrás, todo nace de una buena intención. Vamos a dibujar las escenas de Jesús para que como las personas no saben leer, vean las escenas y ellos entiendan lo que Jesús hizo. Entonces estaba la Virgen Samaritana en el pozo, estaba la cruz, la crucifixión de Cristo, estaba el Vía Crucis, y entonces los evangelizaban contándoles viendo estas imágenes. Entonces, mire que eso suena muy bonito, pero ¿qué pasó con después del tiempo? Que esto se trasladó ya a unas imágenes de personas y que se le pedía y que velita y que ya y que me hizo el milagro. Se perdió la identidad de lo que ellos querían y les cogió tanta ventaja que ya no pueden decir quiten todas las imágenes de la iglesia. Eso sería un caos para la iglesia católica. Entonces nosotros no tenemos fiestas en la Reforma. Mire que Lutero y los padres de la iglesia evangélica, los reformadores, en sus instituciones y sus escritos, ninguno pone estas cosas. Pero yo creo que no las pone no porque no se podía, sino por evitar que a veces las personas convierten estas ceremonias en algo que no tiene sentido. Entonces, por eso nosotros no lo hacemos. Y un error que se está viendo hoy en día, que está siendo muy criticado, pero está cogiendo mucha ventaja, son los famosos judío-cristianos. Entonces, son aquellos cristianos que quieren hacer estas fiestas y estas cosas, y entonces se convierten en judíos. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Y por ahí hay un meme, si quiere ahora se los mando, de un indiecito con la cosita aquí y que me convertí en judío y hago esto. No, el que es judío. Yo no me puedo convertir en judío. Eso es imposible. Pero es de una mala interpretación de la doctrina de quererme volver de los hijos de Dios cuando no entendemos lo que Cristo hizo en la cruz, de que ya somos todos una sola familia. Judío cristiano es el judío que cree en Cristo, pero no el que no es de sangre judía y confiesa la fe judía. Judío cristiano es el judío que cree en Cristo. O sea, yo soy de sangre judía y creo en Cristo. Pero hoy en día veo unos que colombianos judíos. No, eso no cuadra. Pero también lo hacen es porque ellos en cierta forma dicen, no, es que ellos respetan más al Señor, son más santos, ellos hacen esto, me gustan las fiestas. Pero otra vez, es por la mala información de decirle, usted ya no necesita esto, pero sí hay que hacer esto otro, ¿cierto? Y ahí es donde podemos tener muchas otras cosas que debemos de hacer, como familia, como iglesia, todo en torno a la adoración al Señor. Nunca debe ser para, para, para beneficio propio o para complacer nuestra vida y menos para buscar dinero o recursos como muchos hacen. Peor todavía, ¿cierto? Que ahí es donde vemos la ira de Dios contra los comerciantes. ¿Listo? Amparito, ¿alguna pregunta? No. Ya rascó. Es que después de 3 días de no bañarse, eso le empieza a uno a picar la espalda. Alemao. Listo, quedamos listos. Pastor, no ha dicho nada de la reunión del libro. Ah, sí, gracias. Al menos me dijo, pero ahorita lo digo por el grupo de los líderes. No la vamos a poder tener hoy. Porque recuerden que estamos haciendo los cultos esta semana en el presbiterio y hoy me toca a mí. Entonces, estoy aquí trabajando en eso. Entonces lo vamos a dejar para el otro martes ya que nos aumentaron la cuarentena. Listo. Ya se dieron cuenta pues que la cuarentena se aumentó un poquito.
Vamos hasta fin de mes. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Bendiciones, Alexis. Alexis es un hermano nuevo que nos está visitando por acá por el devocional con su hijo. Dios lo bendiga. Daniela Vázquez, anda, bañate. Bendiciones, mis hermanos. Hasta luego.